Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a Didáctica a la Matemática 1 de segundo año de primaria turno mañana. Bueno, ya me conocen, así que no hace falta mucha presentación y saben que conmigo hay que trabajar mucho. Así que empezamos un pequeño recorrido de lo que sería la primera clase que vamos a trabajar y vamos a hacer algunas menciones de textos que van a tener que ir leyendo. Pero bueno, esto es un anticipo de lo que vamos a ir trabajando. Bien, básicamente, lo primero que a mí me interesaría abordar es por qué enseñamos matemática, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué la matemática es tan importante? Y acá no les voy a dar una, sino 4 razones fundamentales. En realidad esto tiene que ver con autores como González y Weinstein, que lo que dicen González y Weinstein son especialistas en educación inicial, y lo que dicen es que en realidad hay que abordar la enseñanza de la matemática por su valor instrumental. ¿Por qué? Porque le sirve al hombre para resolver problemas del entorno. O sea, la matemática nos permite analizar muchas cosas. No es solamente resolver problemas matemáticos, sino el entrenamiento en matemática me permite resolver problemas también cotidianos de algún modo, ¿no? Porque me da estrategias. Por el valor formativo, contribuye obviamente al desarrollo del pensamiento lógico. ¿Por qué es que vimos taller de pensamiento lógico primero, matemático? Porque precisamente resolver o enseñar matemática me permite a mí actuar con cierta lógica. Tiene un valor social, es fundamental. El lenguaje matemático es parte de la comunicación entre los hombres. Ya, escribir algo con números, ya sea en cualquier sistema de numeración, desde los egipcios que hemos visto, romanos, griegos, incluso nuestro sistema decimal, permite comunicarnos. Y esto es muy importante. Cuando digo los hombres no estoy hablando del género, obviamente no, sino de la humanidad. Ya me conocen igual. Bueno, y por su valor cultural, porque justamente forma parte del patrimonio de la humanidad. Es como cuando uno tiene, no sé, un sitio que es patrimonio de la humanidad, ¿sí? Como, bueno, no sé, algún sitio que sea importante que se les ocurra, porque hay montones, que se consideren como patrimonio de la humanidad. Bien, básicamente ese es el valor que tiene para la cultura. Ahora vamos a abordar lo que sería el triángulo didáctico. Ya empezamos hasta con geometría. No. Este triángulo didáctico propuesto por Jean Husey en el 86 para su tesis doctoral, resulta que lo que hace es relacionar, precisamente porque se le conoce como triángulo didáctico, porque se forma una tríada, y ese triángulo que habla de la didáctica tiene en los 3 vértices los componentes fundamental de lo que sería enseñanza y aprendizaje. ¿Qué se necesita en esta tríada? ¿O qué es lo que, digamos, interactúa en esta tríada justamente, o en este triángulo didáctico? Los saberes, o sea, el contenido que uno va a enseñar, el docente, ¿sí? Maestra, profesor, lo que fuere, la persona, el enseñante, digamos, ¿sí? Y el estudiante o educando. De repente vamos a hablar a alumno, educando, lo que fuere. ¿Por qué se relacionan? Porque justamente estos 3 vértices representan, digamos, los componentes fundamentales para que exista este proceso de enseñanza y aprendizaje. En realidad podría llegar, o sea, la situación no tiene por qué darse en una escuela, pero siempre tiene que haber alguien siempre hay una interacción entre un saber y un estudiante, siempre hay interacción entre docente y estudiante, por lo menos en donde estamos nosotros, y a su vez se relaciona el docente con el saber. ¿Cómo? El saber en realidad representa la parte epistemológica, ¿no? Cómo se aprende, etcétera, etcétera. El docente es quien va a tener que preparar, el docente, la docente, les docentes son quienes van a tener que preparar y hacer una transposición didáctica para que puedan llegar los contenidos a los estudiantes, alumnos, niñes, lo que fuere. Y el estudiante, a su vez, o sea, el docente va a estar en interacción permanente con el estudiante, ¿sí? Y el estudiante también va a tener una interacción permanente con el saber porque lo va a tener que construir. Bueno, ya vamos a dedicarnos a eso. Primero vamos a hablar de los modelos de enseñanza en matemática y cuál es el rol del problema. O sea, una introducción a lo que ustedes van a ver en el capítulo 3 de Charnay, de aprender por medio de la resolución de problemas, que se los dejé acá en el aula para que pudieran verlo.
Pero básicamente vamos a pensar en los modelos de enseñanza que propone Charnay, o sea, la división entre los modelos de enseñanza, donde, no sé, pero muchos de ustedes deben reconocer esto, yo sí, obviamente, el modelo clásico o tradicional, que es el que a mí me tocó, obviamente, donde la importancia crucial está centrado en los contenidos, o sea, lo importante, la estrella de ese triángulo didáctico, de esa triada que dijimos, es el contenido. Y que el docente es el poseedor de los conocimientos y es quien enseña a los estudiantes que se supone que son tablas rasas, o sea, que no tienen ningún tipo de conocimiento. Este modelo era el que se utilizaba, obviamente, cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, en la década del 70. Y también siempre se utilizó. Después, por suerte, fue evolucionando. Bien, a su vez, Charnay, esto como una reducción, ¿no? Pero Charnay hace mención del rol que cumple el problema, o sea, el tratamiento de los problemas, las situaciones problemáticas en este modelo. El problema en realidad, ¿cuándo se utiliza en este modelo? Al final de todo. De hecho, era justamente para tomar la evaluación y era una herramienta de control, básicamente para saber si la persona había aprendido o no. Bien, bueno, así quedamos los que estábamos en esa época. Pero bueno, algo hemos aprendido o hemos evolucionado, espero. Segundo modelo de enseñanza sería la escuela nueva o modelo incitativo, también conocido como la escuela de Piaget. En este caso, ¿sí? De la triada que dijimos pedagógica o didáctica, en este caso la triada, el triángulo didáctico, también conocido como pedagógico, digamos, se hace hincapié o está centrado en los estudiantes. ¿Por qué digo? Porque la prioridad la tiene el estudiante. ¿Quién es el que decide? O mejor dicho, no es que decida el estudiante lo que va a estudiar, pero sí el docente lo que hace es primero indagar cuál es el interés de esos estudiantes para armar alguna propuesta como para incentivarlo, por algo se llama incitativo. Y acá en este caso, el rol del problema es que se utiliza mucho como disparador, lo que se consideraría como un disparador, como una herramienta motivadora, o sea, motiva al estudiante para que se enganche, por decirlo de algún modo, con lo que uno va a enseñar. Estos fueron mucho de la década entre el 80 y el 90, ¿sí? Que se utilizó mucho el modelo incitativo en algunas instituciones, no en todos lados, y o sea, surgió el auge en esa época. Y ahora nos vamos al último, el modelo apropiativo o didáctico, que es el que está hoy en día en vigencia. Y este modelo didáctico lo que hace es establecer un equilibrio. A ver, es como si yo a ese triángulo didáctico que vimos hace un ratito, que tiene esos tres vértices, lo pinchara en el centro y lo hiciera girar. ¿Hay alguna prioridad con alguno de los vértices? ¿Alguno está arriba, alguno está abajo? No me interesa, podrían estar hasta de costado. O sea, yo podría tener el triángulo como rotado, ¿no? No hay, esto es simbólico lo que estoy diciendo, en realidad establece un equilibrio dinámico entre los tres vértices, o sea, el contenido, que es el saber, el docente, que quien es el enseñante, y el estudiante, alumno, educando, aprendiz, como le quieran llamar. Pero lo importante en este modelo apropiativo, ¿por qué se llama apropiativo? Porque obviamente se basa en cuestiones didácticas, que es las que vamos a entrar ahora, pero es el estudiante, es el educando, el alumno, el niñe, en este caso, quien construye ese saber, obviamente mediado por el docente, o sea, facilitado de algún modo por el docente, que va a ser el que tiene que encargarse de armar situaciones. El problema acá ocupa un lugar central. ¿Por qué? Porque se enseña a través de problemas, para la resolución de problemas, sobre la resolución de problemas, y además estos problemas nos permiten a nosotros diagnosticar cómo es el grupo, el estudiante, sus avances y evaluar, digamos, los efectos, el antes, el después, etcétera, etcétera, lo que implica la evaluación. Bien, enseñanza de la matemática, y lo que vamos a ver ahora es por medio de las situaciones didácticas, que acá está el señor Brousseau. Lo que dice Brousseau en una introducción para entender lo que es la teoría de las situaciones didácticas, dice que una situación didáctica es una situación construida, evidentemente construida por los docentes, intencionalmente, siempre hay intencionalidad, con el fin de hacer
adquirir a los alumnos un saber determinado. O sea, ustedes van a provocar por medio de algo que van a armar, alguna propuesta, tienen que provocar, por eso es que es intencional, esta construcción del saber. Bien, las situaciones didácticas asociadas al educando, porque hay una que está asociada al docente que no la puse acá. Las asociadas al educando son 3. La situación de acción es donde el alumno debe actuar sobre un medio, o sea, es el que pone en juego esto de ponerse en acción, lo que diría, tomo el toro por las astas y empiezo a trabajar, y requiere solamente puesta en acto de conocimientos, o sea, de sus conocimientos que ya están dentro, digamos, ¿no? Que ya están. La situación de formulación, acá en este caso, lo que se hace es jugar entre estudiantes, o sea, un alumno hace de emisor y debe formular explícitamente un mensaje, o sea, le dicta a otro estudiante y ese estudiante va a ser receptor. Nosotros vamos a hacer este tipo de juegos de roles, que debe comprender el mensaje y a su vez actuar sobre ese mensaje, ¿sí? Y, o sea, por eso se llama formulación, le está formulando, le está dictando algo. Y en el caso de la situación de validación, los alumnos, los estudiantes, les niñes, ustedes, deben enunciar aserciones, o sea, tienen que afirmar, argumentar, esto es validar, es argumentar, y ponerse de acuerdo sobre la verdad o falsedad de las propuestas que tengan. Ejemplos de situaciones didácticas. Acá es cortito lo que estoy poniendo, ¿no? Un ejemplo de situación de acción para una escuela, para un primer grado, o en realidad esto sería para una sala de jardín, una sala de 5, pero puede ser un primer grado también. Una situación de acción es decirles, por ejemplo, bueno, completen la figura, es un ejemplo muy básico lo que estoy poniendo, para que se entiendan las teorías de situaciones didácticas. Completar la figura que está en blanco utilizando las de color. ¿Qué quise poner? Es esto, por ejemplo. Yo tengo, de hecho, tengo este material didáctico, si quieren nos podemos llevar a la clase para que ustedes lo vean, y tenemos 3 rombos y con esos 3 rombos debo completar la figura. O sea, me dieron el objeto, esto por eso les digo, puede ser una sala de 4 o una sala de 5, podría llegar a ser en primer grado también esto de recubrir una forma con formas geométricas, está genial, es muy sencillo. La otra situación que va a ser la situación de formulación, no se olviden que en la de acción un estudiante justamente pone en juego y empieza a actuar sobre, por eso se llama acción, empieza a actuar sobre el problema, ¿no? La situación de formulación es entre estudiantes, entonces, por lo general, acá se les da una información, se les da una actividad donde 2 grupos, un grupo le tiene que dictar a otro, por ejemplo. Acá pueden trabajarse con bloques, hacer lo que uno quiere, dictar y decirle, bueno, tenés que graficar esto o tenés que buscar, podemos hacerlo con ubicación espacial, ¿no? Con un diagrama de un aula y decirle, bueno, ¿dónde está la pizarra? Habiéndolo dibujado uno, ¿no? Pero no el aula donde están, obviamente, porque ya si no todos interpretarían. Pero bueno, con alguna situación nueva donde un grupo le formula a otro y ven si lo que responden coincide con la propuesta original. Es muy interesante, vamos a hacer ese juego de roles. Y por último, una situación de validación. Fíjense que uno diría, con casi lo mismo que tuvimos en la situación de acción, la misma propuesta, yo hago una situación de validación porque les digo lo siguiente. Para recubrir la figura que vamos a poner ahora, Laura utilizó rombos, en cambio María utilizó triángulos y Aníbal los 2 anteriores. ¿Quién lo hizo correctamente y cómo lo explicarías? La figura que tenemos que recubrir es esta y los elementos que, digamos, las fichas para armarlos, en realidad tienen que ver con estos mismos rombos y también con triángulos que serían justamente dividir el rombo a la mitad con triángulos equiláteros. Entonces, es muy interesante para que acá se les dan las fichas y cada estudiante tiene que justificar o pensar cómo lo hubiera hecho, o al revés, se le muestran las fichas y no se les deja manipular para que deje de ser la situación de acción y pasar a la argumentación. Bien, básicamente para, digamos, armar este pequeño power y que sería de introducción, este pequeño videíto, me basé obviamente en situaciones didácticas de Brousseau, trabajé con una parte de escuela de capacitación, y bueno, esta es la bibliografía que he utilizado, de Iskovich, y enseñar matemática en el nivel inicial y en primer ciclo también, porque
estos dibujos que les representé o se utilizan muchísimo en salas de 5, en salas de 4. Bien, nos vamos a ver en la clase, espero que les haya gustado.